Hoy vamos a desentrañar un concepto económico que siempre copa los titulares más escandalosos: los fondos buitre. Son dos palabras que, al juntarlas, huelen a problemas, ¿verdad? Evocan enseguida la imagen de trajes, corbatas y muy pocos escrúpulos. Pero para entender de verdad cómo funcionan las finanzas, hay que ir mucho más allá de ese estigma. En esta explicación, el objetivo es desglosar de forma 100% imparcial qué son y cómo operan realmente estas entidades. Así que, vamos al lío. Para que nadie se pierda entre tanta jerga económica, hemos dividido nuestro análisis en 5 pasos muy claros. Primero veremos qué son exactamente. Luego, cómo operan en el mercado. Después, pondremos sobre la mesa los argumentos en contra y los argumentos a favor. Y cerraremos con casos reales y el impacto que tienen a nivel mundial. Sencillo, ¿no? Empezamos por el principio. La sección 1. ¿Qué son los fondos buitre? Su definición y origen. Vamos a sentar bien las bases y el vocabulario. Básicamente, un fondo buitre es un tipo de fondo de inversión o entidad financiera. Pero ojo, su especialidad es comprar deuda o activos a propietarios que están literalmente con el agua al cuello a nivel financiero. Y lo hacen a precios de derribo. Fijaos en el nombre porque la analogía con la naturaleza le viene que ni pintada. Igual que un buitre de verdad se alimenta de animales moribundos, estos fondos buscan su beneficio en empresas, personas o estados que se encuentran en un momento de debilidad extrema. Compran baratísimo para luego sacar una tajada enorme. ¿Y qué es lo que cazan exactamente? Pues van a por presas muy específicas. Estamos hablando de bienes inmuebles súper devaluados, en plena recesión, paquetes gigantescos de deuda tóxica que los bancos no saben cómo quitarse de encima, o instalaciones industriales de empresas que están a 1 milímetro de la quiebra total. Entran en escena justo en ese instante en el que alguien necesita dinero en efectivo a la desesperada. Pasamos a la sección 2. Así operan en el mercado, la mecánica del negocio. Veamos cómo pasan de la teoría a la acción. Todo su modelo de negocio se resume en un ciclo de 4 pasos. El paso 1 es detectar esas dificultades financieras. El 2 es ejecutar la compra con un descuento, digamos, abismal frente al valor original. El tercer paso es la clave de todo, donde sacan pecho. Tienen un músculo financiero tan gigantesco que pueden permitirse el lujo de sentarse a esperar tranquilamente a que el mercado se recupere, o, por el contrario, iniciar procesos de cobro súper agresivos. Y bueno, el paso 4 cae por su propio peso: cosechar inmensos beneficios cuando venden el activo o ganan un litigio. Su superpoder reside en la infinita paciencia que te da tener muchísimo capital disponible. Para materializar esto, imaginemos 3 escenarios hipotéticos basados en nuestras fuentes. Pensemos en una familia que se queda en el paro durante una crisis tremenda y tiene que malvender su piso. El fondo buitre aparece porque es el único con liquidez inmediata para comprarlo por 4 duros. O pensemos en una empresa ahogada porque sus clientes no le pagan, que se ve obligada a vender sus derechos de cobro al fondo por una fracción mínima de su valor. O a una escala enorme, imaginemos a un país soberano hundido en la crisis al que nadie quiere prestarle un céntimo hasta que llega este fondo y le ofrece dinero rápido, pero con unos intereses que asfixian a cualquiera. De hecho, para describir estas tácticas tan extremas, sobre todo al recolectar deuda soberana, los críticos usan una metáfora buenísima. Dicen que operan como el prestamista del casino. Ya sabéis, esa figura que te anima a seguir apostando y justo cuando lo has perdido absolutamente todo, te lanza un salvavidas en forma de préstamo a un interés desorbitado. Es una imagen muy gráfica para entender por qué tantas veces acaban en tribunales internacionales, forzando el pago íntegro de deudas que son totalmente inasumibles. Llegamos a la sección 3, argumentos en contra y principales críticas. Manteniendo siempre una perspectiva neutral, vamos a ver por qué estas entidades levantan tantas ampollas sociales y políticas. Quienes critican a estos fondos ponen varias cartas sobre la mesa. Lo primero, y más evidente, afirman que se lucran directamente de la desgracia ajena. Lo segundo, que a veces usan tácticas que rozan los límites legales, como manipular precios artificialmente. Pongamos un ejemplo: compran un piso en un edificio y meten inquilinos conflictivos a propósito para arruinar la convivencia y obligar al resto de vecinos a malvender. Tercero, son famosos por bloquear acuerdos de reestructuración, impidiendo que países enteros salgan del hoyo financiero. Y todo esto se apoya en una desigualdad de poder legal brutal. Tienen equipos de abogados tan caros y potentes que arrasan con ciudadanos, empresas o naciones en vías de desarrollo. Llegan a tener tanto poder que pueden interferir en la soberanía de todo un Estado. Pero claro, toca darle la vuelta a la moneda. Sección 4. Los argumentos a favor y la defensa económica. ¿Qué justifica que sigan existiendo en el mercado? Aquí nos encontramos con un contraste de realidades fascinante. Por un lado tenemos esa innegable desigualdad legal y la dureza de sus tácticas, pero por el otro lado del cuadrilátero aportan algo vital para la supervivencia de la economía: liquidez. En momentos de pánico financiero total, cuando hay una sequía absoluta de crédito, nadie más está dispuesto a comprar, el mercado se congela. Y es justo ahí cuando intervienen.
Aportan el dinero en efectivo que permite a los bancos sanear sus cuentas o salva a las empresas de la quiebra absoluta. Sin ellos, en el peor pico de una crisis, no habría ni un solo comprador a la vista. Es decir, estos fondos asumen unos riesgos masivos que espantan a cualquiera, como adquirir deuda que igual no se cobra en la vida. Además, engrasan la maquinaria del sistema aportando una eficiencia tremenda. Imaginemos un banco lleno hasta los topes de pisos embargados que no tiene capacidad logística de gestionar. Un fondo especializado llega, absorbe sus activos tóxicos, los reforma y los devuelve al mercado a una velocidad de vértigo. Esto dinamiza la oferta inmobiliaria justo cuando la economía más necesita resurgir de sus cenizas. Y por último, la sección 5. Casos reales e impacto a nivel global. Vamos a bajar de la teoría económica a la cruda realidad. Existen 3 ejemplos a nivel internacional que son tremendamente reveladores. Primero, Argentina. El país intentó reestructurar su aplastante deuda soberana para poder sobrevivir, pero ciertos fondos buitres se negaron en rotundo, fueron a tribunales en Estados Unidos y ganaron. Obligaron al pago total, sentando un precedente que desincentiva futuras reestructuraciones nacionales. Segundo, el continente africano, en países muy empobrecidos como Zambia y la República Democrática del Congo. Allí, el pago exigido implacablemente en los tribunales internacionales llegó a competir directamente con el presupuesto destinado a la alimentación de la población en épocas de sequía. Es trágico. Y por último, España, con un caso súper polémico sobre vivienda pública. Vamos a detenernos en este último caso de España. 5.000. Ese es el número de viviendas de protección oficial que el Ayuntamiento de Madrid vendió de golpe a un fondo buitre en 2013. Y claro, las familias que habitaban esos hogares tenían ingresos muy bajos y se suponía que estaban protegidas por alquileres sociales. Pues bien, tras completarse la venta, muchísimos inquilinos se enfrentaron repentinamente a subidas de alquiler dramáticas y amenazas de desalojo, tácticas que las plataformas de afectados describieron como pura intimidación. Fue un choque frontal absoluto entre la rentabilidad del mercado libre y el derecho al beneficio social. Pero, siendo rigurosos y objetivos con ambas partes, hay que reflejar la postura de la entidad. La defensa oficial del fondo implicado fue que se trató, cito textualmente, de una transacción comercial legítima dentro del marco legal. Y es cierto que, desde su perspectiva estrictamente corporativa, ellos jugaron con las reglas y las leyes vigentes del momento. Lo que pasa es que esto abrió un debate estructural gigantesco. ¿Hasta qué punto es adecuado permitir que los activos sociales y públicos acaben en manos de fondos privados de alta rentabilidad? Y así llegamos a la gran reflexión de nuestro análisis. ¿Son los fondos buitre un mal necesario que inyecta liquidez indispensable cuando absolutamente nadie más lo hace? ¿O representan un peligro evitable que se lucra con la miseria ajena y asfixia a las economías más vulnerables? Después de diseccionar al milímetro sus mecánicas operativas, contrastar los argumentos a favor y en contra y ver su impacto en el mundo real, la respuesta queda en el aire. Comprender estos engranajes, por duros que sean, es absolutamente clave para entender la economía global. Esperamos que esta explicación haya arrojado un poco de luz sobre un concepto tan complejo y rodeado de controversia.